Entrevistas HJCK. Bienvenidos a todos y a todas las que se conectan en estos especiales, estas entrevistas que estamos haciendo en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Hoy nos acompaña un escritor colombiano del que estoy segura que todos hemos leído algo. William Ospina, bienvenido a la HJCK. Muchísimas gracias por la invitación. William, hoy vamos a hablar de un personaje que cada vez tenemos, el placer de tener más relatos, que es Humboldt. Acabas de publicar una historia y quiero iniciar esta conversación entre los dos sobre una sensación que tuve, y es el tema como de un personaje mitológico, ¿no? Como esta idea de personajes que encarnan el inicio y el final de eras, que más allá de que sus relatos o los relatos que se escriban sobre ellos sean ciertos o no, si hablan de esta mitología humana que puede haber sido Humboldt. Sí, yo cada vez lo siento más a medida que me adentraba en el estudio sobre su viaje, sobre su pensamiento, las obras que escribió y las muchas influencias que ejerció sobre la ciencia y sobre el arte y sobre la filosofía del siglo XIX y del siglo XX. Cada vez más siento que fue una persona que ancló de tal manera en su época y supo leerla con tanto compromiso y con tanta pasión, que configuró como un descifrador también de los enigmas de su tiempo y de los enigmas del futuro. Ahora yo ya no lo veo como un personaje del siglo XIX, sino como más bien un ejemplo de lo que va a tener que hacer la humanidad en el tiempo que sigue, para reencontrarse con la naturaleza y para reencontrarse con una posibilidad de supervivencia de la vida en la Tierra. Eso de encontrarse con la naturaleza es muy importante, William, porque hemos estado leyendo en esta feria, y en general, muchas literaturas y muchas narrativas que ponen a la naturaleza ya no como ese escenario donde pasan cosas, sino como personajes propios también de la ficción. Y en Humboldt, por supuesto, en este libro Pondré mi oído en la piedra hasta que hable, la naturaleza es como este manto que cubre toda la idea de Humboldt y pues toda su misión y su visión, y quisiera que me hablaras incluso vos personalmente cómo tenés ese acercamiento, primero con esta idea de decir, vamos a relatar una forma de otra a Humboldt, y esta cosa de la naturaleza viva, desbordada. Bueno, yo he querido hacer algo que yo sé que es muy difícil y seguramente imposible en la novela tal como la conocemos tradicionalmente, pero es no ver la naturaleza, como tú dices, como un escenario, sino como un personaje, ¿no? Como un ser vivo, actuante, con el que dialogamos, al que escuchamos, que tiene mensajes para darnos, que tiene, si no una historia, por lo menos una secuencia casi que narrativa. Entonces, más que descifrar al mundo a través de los ojos de Humboldt, yo quisiera descifrar a Humboldt a través de las huellas que fue dejando sobre el mundo, y de ese diálogo, que es un diálogo que apenas empezamos a tener, a entender y a testificar. Yo creo que el futuro del mundo depende de que tengamos una nueva relación con la naturaleza, una nueva relación con el conocimiento, una nueva relación con la educación, y lo único que necesita el mundo es una radical revolución de las costumbres. ¿Cómo lograrlo eso? Además, como leyéndolo también en clave, lo dijiste al principio, no de un hombre del siglo pasado, de siglos que nosotros no alcanzamos a contemplar, sino como una idea, ¿no? Como un concepto, cómo lograr a través de la literatura misma, William, poder entender como un cambio de paradigma, una revolución de las costumbres, como acabas de decirlo. Sí, él no es un hombre del pasado, sino estrictamente nuestro contemporáneo, y creo que va a ser más contemporáneo todavía de las generaciones que vienen. Creo que ellas dialogarán mejor con él, porque lo que los románticos del siglo XIX veían como un peligro y como una amenaza, y formulaban a veces de una manera un poco hermética y misteriosa, ahora es un hecho real con el que todos estamos en contacto, y nos va a ser mucho más fácil entender lo que dijeron, lo que parecía paradoja, lo que parecía misterio, lo que parecía enigma. Ahora va a ser una evidencia,
Y bueno, como decía el poeta Helderlin, donde crece el peligro, crece también lo que nos salva, y entonces estas voces que supieron descifrar primero el gran desafío de la época van a ser nuestros interlocutores más directos. A mí me causa curiosidad, William, el génesis de esta idea en ti. ¿Cómo surge la noción, el deseo por narrar esta historia, novelarla, hacer un libro que nos hace viajar? Ahorita vamos a hablar un poco del aventurero, como que el escritor aventurero en el personaje aventurero, pero quisiera saber el génesis de este libro, de esta idea. Yo diría que es un libro que ha estado conmigo por lo menos en los últimos 30 años. Wow. Cuando yo estaba escribiéndolo, un día leí un poema que yo escribí en 1991, en uno de mis primeros libros de poemas que se llama El País del Viento. Es un libro compuesto de monólogos de personajes de la historia americana. Y uno de esos poemas se llama Alexander von Humboldt, y es un monólogo de Humboldt. Humboldt habla allí. Y cuando yo estaba releyendo ese poema de hace tanto tiempo, me encontré con un verso y me dije, este verso tiene que ser el título de la novela que estoy escribiendo. Pondré mi oído en la piedra hasta que hable, de manera que ya hace 30 años ya había escrito el título del libro que ahora estoy publicando. Y bueno, eso significa que todas mis reflexiones sobre Colombia, sobre América Latina, sobre el mundo moderno, sobre los desafíos de la modernidad, sobre nuestra pérdida de relación con la naturaleza, sobre nuestra necesidad de reencontrarnos con un sentido sagrado del mundo. Todo eso que ha sido, digamos, la fuerza que ha nutrido casi todos mis libros, pues ahora he encontrado en Humboldt una manera de ampliar como su registro, y entonces siento que es un libro que me ha acompañado todo el tiempo. Es tremendo lo que dice Julián, porque uno muchas veces no sabe que está escribiendo para uno en el futuro, ¿no? Como que encuentra uno pistas como de su propio corazón en el pasado. Y lo de Humboldt es además muy bonito porque hablamos de un hombre aventurero, un hombre caminante, y si uno pensara la literatura de William Ospina, literatura, ensayo, es decir, como toda tu poética, digámoslo así, ha sido eso, como la aventura, el caminar a un país, a una región, a través del conocimiento, a través de la palabra, y quisiera que habláramos de ese escritor aventurero, porque vos estás escribiendo sobre Humboldt, estás siendo un poco Humboldt, ¿no? Como que estás encarnando a este Humboldt y estás viviendo esta aventura en este libro, como no ceder ante el deseo o la tentación de ser Humboldt, ¿me entiendes? Pues bueno, es muy difícil ser Humboldt, y cada vez que lo estudio más, cada vez veo más lo inaccesible, lo inabarcable que es una mentalidad como esa. Era una mente que solo podía surgir tal vez en esos tiempos, ¿no? Con esa universalidad, con esa capacidad de ser experto en todas las disciplinas, de estar igualmente interesado en la geología, en la fisiología, en la botánica, en la astronomía, y ser excelente en todas esas cosas y poner a dialogar todas esas disciplinas unas con otras, nada más lejos del especialista que es como el rostro de esta época. Ajá. Que cada vez sabe más de cada vez menos cosas. No, él era alguien muy distinto, entonces es difícil ser él, pero es cada vez más necesario dialogar con él. Y yo recuerdo que un día leyendo a Thoreau, él decía en alguna parte, cuando somos jóvenes nos dedicamos a recoger materiales, a recoger como piedras y ladrillos y maderos, con el sueño de construir algo sobrehumano, una autopista que lleve a la luna. Y cuando somos maduros utilizamos todas esas materiales recogidos para construirnos un cobertizo, para construirnos una cabaña. Pero yo creo que en estos tiempos necesitamos menos una autopista que lleve a la luna que una cabaña que nos permita habitar en el mundo. Totalmente, William. Y algo que he pensado mucho recientemente, yo estudio literatura, una maestría, digamos que a diferencia de los relatos, digamos, de mitad del siglo pasado, del 19, del 20 para atrás, que eran narrativas que intentaban construir nación, ¿no? María, de Isaac, como esta idea de qué es una nación. Creo que la idea cada vez hoy en día, por todas las tecnologías y por el mundo
un poco derrumbado en el que estamos habitando, es habitar la intimidad, es habitar la casa. Y este libro habla de un personaje que, como bien vos lo dijiste, pues tuvo como profundidad en lo profundo, valga la redundancia, y sin embargo conserva esta idea de lo sagrado, que es al mismo tiempo lo íntimo, ¿no? Sí, es que de verdad, no sé quién fue el que dijo que si pudiéramos entender una hormiga, entenderíamos a las galaxias, Ajá. ¿no? Y Humboldt se empeñaba en entender la hormiga y en entender la flor y en entender la piedra y en dialogar profundamente con esas cosas, sintiendo que no son hechos casuales, hechos deletéreos de la naturaleza, sino que son mensajes profundos de la... No uso la palabra eternidad para no ser demasiado cavernoso, pero sí, no, mensajes profundos de la sustancia misma de lo que es nuestra vida. Cuanto más vemos con asombro que todos los planetas que nos rodean, que todos los mundos que nos rodean son unos desiertos inhabitables en los que no hay una flor, más asombro tenemos que sentir de que en este que nos tocó a nosotros estén todas las flores, estén todas las montañas, estén todos los animales imaginables, Totalmente. todos los pájaros, todos los escorpiones, todos los saltamontes, ¿no? Que haya esa profusión de la vida, que la vida aquí no solo haya aparecido, sino que haya aparecido con una riqueza, con una Tantas abundancia, con una expresiones. exuberancia, para que finalmente terminemos comprendiendo como comprendió Humboldt, que no es que sean muchas cosas distintas, sino las manifestaciones de una misma cosa profunda Totalmente. que hay que saber proteger en su integridad, porque aquí la única manera de salvar cada hormiga y salvar cada abeja y salvar cada río es cambiar una actitud que tenemos con respecto al todo, ¿no? ¿A Total. qué somos nosotros? ¿En qué parte del universo somos nosotros? ¿Y qué parte de nosotros es el universo? Totalmente, William, y pensaba en algo que, digamos que alguien como Derrida ha hablado mucho, Deleuze también lo ha hablado mucho, o lo habló mucho, y es este rompimiento de las categorías o de las jerarquías de lo humano viviente y de lo supuestamente no viviente. Y ahí como que me ata muy bien con el verso que es un título, y es: la piedra ha de hablar. Y yo Sí. tengo que prestar atención a cuando hable. No me iré hasta que la piedra no hable. Y ese no irse, además, es no solo no irse, sino decir: la piedra es igual a mí, no es menor que yo. Por eso he de escucharla, ¿no? Sí, eso que antes llamaban animismo, ese sentir que todo está vivo, ¿no? Eh, Parecía en otros tiempos una metáfora, parecía en otros tiempos un tropo literario. Creo que cada vez más nos aproximamos a sentirlo como una verdad profunda, ¿no? Absolutamente. Que lo que llamamos vida es como solamente una parte de la vida. En algún momento de la novela yo digo que Humboldt, fiel a sus lecturas de Kant, que sentía que todo tenía que ser visto como un sistema, que nada podía ser visto aisladamente, entendió que los reinos, lo que llaman los reinos de la naturaleza, no son cosas tan separadas, ¿no? Que la vida y la salud de los animales está en los vegetales, la vida y la salud de los vegetales está en los minerales, y que todo lo que llamamos vida tal vez no es más que una parte de una vida más profunda que está en el agua y en la piedra, en la electricidad y en los meteoros, ¿no? Totalmente. Y que tener el privilegio de estar en este mundo merece que no nos extraviemos como en las frivolidades de la cotidianidad o en la idea de que somos apenas habitantes de un barrio o de una ciudad o de un país, sino que somos habitantes misteriosos de un mundo mágico, y mágico no significa indescifrable, Claro. significa que nos tienta cada vez más a descifrarlo. Totalmente, William. Y voy a decir algo que puede ser muy cliché, incluso lacrimoso, pero que por eso mismo, o sea, no deja de causar sorpresa, o al menos en mí, y es la idea de que en cada partícula de mi cuerpo, en cada átomo, en cada parte de mi sangre, hay incluso materiales que están en una estrella. Es en una estrella que incluso ya está muerta, que yo la veo alumbrar, y esto puede ser muy poético, pero es científicamente cierto, ¿no? Como que
a veces pensamos que la literatura y la ciencia están rotundamente separadas, pero nos damos cuenta y es que a veces incluso la literatura llega antes que la ciencia. No sé si alguna vez has leído un libro que se llama de Italo Calvino, donde cuenta, por ejemplo, que mucha parte de la sangre, o sea, de las cosas que pasan en la sangre están en el mar. O sea, como que todas estas cosas hacemos parte dentro de un gran sistema y nos obsesionamos todo el tiempo es por las diferencias de los sistemas, no por las similitudes que puedo tener con el árbol, sino que el árbol no habla como hablo yo, ¿no? Claro. Sí, yo en alguna parte yo digo que Humboldt podía sentir mejor que muchos toda la vida anterior que quedaba en su cuerpo, ¿no? Que estaba habitando en él, ¿no? El reptil y el molusco y ¿no? Y la piedra y el rayo que él había sido antes de ser humano, ¿no? Y que permanecían en algún lugar de sus nervios y de su memoria física, ¿no? Sí. Esa necesidad de entender como nuestra consubstancialidad con el mundo, de entender además algo que es al mismo tiempo intimidante y prodigioso, que es la idea de que, como decía Macedonio Fernández, el universo y yo nacimos en 1874, ¿no? El universo comenzó con nosotros en cierta medida y en cierta medida terminará el día en que terminemos, Claro. ¿no? Y sin embargo nada nos mueve tanto en el mundo como la ilusión, que es la ilusión inversa, pero que es la ilusión complementaria de eso, que está en aquella frase que le gustaba tanto a Schopenhauer: ya estabas aquí antes de entrar y cuando salgas no sabrás que te quedas. Es tremendo eso, William, porque también lo pone a uno como de despersonalización, es decir, habitamos por supuesto un cuerpo material que está hecho de ciertas características que no van a durar toda la vida y sin embargo es posible ilusionarnos, que esa palabra además me gusta mucho, que la acabas de usar, tener la ilusión de que como un hombre como Humboldt nosotros podemos ser, es decir, en él habita también todo el vestigio de la humanidad. Y en ese sentido yo puedo habitar en Humboldt y creo que eso es lo que pasa en la novela y queda como este gran rastro, este gran manto de que si uno lo hizo, ese uno vale por un nosotros, ¿no? Claro, claro. Hay algo con el yo, llamémosla también la ilusión del yo, que es la que nos es más cara de todas, ¿no? En la que más nos anclamos y en la que más nos encerramos, ese amor por el yo, por la identidad, por lo que somos, y sin embargo, así como es bello disfrutar del yo, el yo también es algo que se padece, ¿no? Claro. Es la cifra de todos los padecimientos. Cuando las religiones o las filosofías que recomiendan vivir con plenitud del yo, pero saber desprenderse de él, nos dicen: lo más importante que has sido mientras vives ya estaba aquí antes de que llegaras, ¿no? Exactamente. El cuerpo, la sensibilidad, la sangre, la memoria, el amor, los sueños, la naturaleza, todo eso lo hemos heredado, pero no lo inventamos nosotros, no surgió con nosotros, venía de antes y seguramente estará aquí después de que nos vayamos. Entonces, por un momento nos tocó a nosotros vivir esa plenitud, esa intensidad, pero también es bella la idea del reposo, la idea budista ¿no? Volvemos a ser el mundo inconscientemente. Totalmente. Ya no anclados en ese yo, ¿no? Nos desintegramos otra vez en el mundo, es decir, volvemos al seno de la divinidad, por decirlo como más de una religión lo diría, ¿no? Pero ya sin conciencia, ya sin angustia también, pero nos ha sido dado por un tiempo el privilegio, el prodigio y también el dolor de ser conscientes de todo eso, ¿no? Totalmente, William, y yo creo que esa conciencia, pese a que puede ser en ciertos momentos terrorífica, es decir, dar miedo y aterrorizar, creo que en gran parte cuando uno sabe administrar la conciencia de que el yo es una ficción también, es una narración que mi mente y mi cerebro crea para que sea explicable para mí misma la realidad, cuando yo entiendo eso, cuando me hago consciente de esa ficción, también me permite soltar muchas más cosas que se pegan es al yo como accesorios, como plancton se le pega a las ballenas más o menos, entonces sí. Soltar esa idea de que el yo es todopoderoso y sobrenatural, también descansa un montón, ¿no, William? Yo sí creo, yo creo que
que es sentirse parte de un todo, es un alivio en gran medida, y pues uno podría decir que el yo es apenas como ese tejido de química y lenguaje a través del cual se manifiesta el universo, ¿no? Ajá. Y creo que al mismo tiempo tener herramientas es una palabra terrible para referirse a la literatura o a la poesía o al arte en general, pero bueno, digámosles herramientas como esas, tener la capacidad de reflexionar con la palabra y el lenguaje nos permite tener un libro como estos de alguien a quien no conocimos, de que leemos sus relatos, sus partes historiográficas, digamos su rastro en el mundo y que nos permita crearlo, ¿no? Inventar ese Humboldt para que no siga muriendo, ¿sí me hago entender? Sí, claro que sí, ¿no? Lo entiendo perfectamente. Es decir, Humboldt, cuando lo reconstruimos en el lenguaje, basándonos en todos los vestigios que nos ha dejado la historia, la memoria, los libros, todo eso, es una creación del presente, de nuestro presente, de nuestras preguntas de hoy. Solo podemos saber del pasado lo que las preguntas de hoy permiten formular, ¿no? No hay libro que no sea fatalmente contemporáneo. Ajá. Y no hay personaje de la literatura que no sea fatalmente contemporáneo. Y eso pues lo podemos decir de Humboldt en este caso, pero lo podemos decir de Odiseo y lo podemos decir de Dante y lo podemos decir del Quijote. Es decir, si están vivos hoy es porque responden a preguntas de hoy y a necesidades de hoy. Claro. Todo lo que deja de ser significativo para nosotros se va hundiendo en un olvido que a lo mejor no será definitivo. Otra edad podrá recuperar otros seres y otras cosas. Entonces, estos seres que terminan siendo tan vivos y tan significativos hoy para nosotros es porque son como los depositarios de nuestras actuales preguntas y de nuestras actuales necesidades. Totalmente, William, y para ir finalizando esta conversación de los dos, a mí me gustaría que me contaras, porque ya hubo un deseo de narrar una historia, una inquietud que me dices que además nació hace 30 años, una cosa primigenia que además la poesía es maravillosa. Yo creo que la gente que escucha la HJCK sabe que yo soy fan de la poesía, trato de escribirla, trato de entenderla. Y el poema siempre revela el futuro, me parece a mí, siempre sirve como una estrella. Pero ¿qué preguntas quedaron después de escribir sobre Humboldt, después de esta novela? ¿Qué inquietudes se quedaron en ti instaladas, no para resolver, no precisamente, sino como una forma ya que habita con uno el resto de la vida? Sí, bueno, muchísimas, porque él es un as de preguntas y no siempre está tan interesado en responderlas, ¿no? Sino como en formularlas bien y en vivirlas con intensidad. Pero yo me he hecho algunas preguntas a partir de Humboldt, una sobre la educación. Yo siento que la educación contemporánea, que todo el modelo académico contemporáneo ha fracasado. Y siento que ese fracaso se mide en la situación en que se encuentra hoy el mundo, en términos de convivencia, en términos de relación con la naturaleza y en términos de posibilidad de continuación de la aventura de la vida. Si un modelo de educación no está resolviendo sus problemas, hay que cambiarlo, ¿no? Claro. La actitud que asumió Humboldt hacia el conocimiento, que no había que encerrarse en unos claustros, sino que había que irse no solo a conocer el mundo, sino a sentirlo, a vivirlo, a tocarlo, ¿no? Me parece que es un gran desafío que se le plantea a las nuevas generaciones que van a tener que descubrir otra manera de relacionarse con el mundo, porque ahora han inventado unos aparatos que nos ayudan a perder todo el tiempo consumiendo, que son apenas terminales de la gran industria, que nos convierten a nosotros en terminales de la gran industria del consumo y del espectáculo, pero que sobre todo nos separan de nuestra raíz, del suelo, de la tierra, de la savia que nos nutrió durante milenios. Entiendo. Entonces va a ser necesario un cambio radical de mirada. Vamos a tener que volver a alzar los ojos y volver a encontrarnos con el mundo antes de que llegue el día que al levantar la vista de la pantalla encontremos que todos son cenizas. No haya nada. William, dijiste algo muy importante que quisiera como mencionar, y es que digamos, la literatura, el arte, la música, la danza, le ha servido a la humanidad en toda su historia para crear, primero, dispositivos de memoria,
dispositivos de recuerdos falsos o no, uno crea memorias falsas Sí, y claro. sabemos todo esto. Pero lo que tenemos ahora es una supuesta memoria en un celular, en un computador, en un espacio que no existe, que se llama la nube, que uno nunca sabe bien dónde está, y es una memoria supuestamente, entre comillas, real y verdadera. Pero lo que está haciendo es anular la verdadera memoria, o sea, la memoria Claro. construida a través de la creatividad, de la compasión, de la belleza. Ya todo se suma con ceros y unos en un celular, que si se descarga ya nadie recuerda nada, ¿no? Claro, naturalmente. Y es grave porque ahora nos venden la idea de que no debemos perdernos, ¿no? De que hay allí una guía, un mapa que siempre nos permite encontrarnos, pero solo conocemos una ciudad cuando nos perdemos en ella. Solo Exactamente. conocemos el bosque cuando nos perdemos en él. Tenemos que aprender a perdernos de nuevo en el mundo. Yo viví en una época en que uno se iba y hasta que no volvía nadie volvía a saber dónde Claro. estaba, Y nadie se pero murió por eso. no, para nada. Yo me acuerdo que yo me fui 2 años a vivir a Europa en tiempos en que no tenía ni siquiera la posibilidad casi de un teléfono, noticias de Colombia no llegaban allá. Los que vivíamos en París en esos tiempos no teníamos teléfono, todos los días nos encontrábamos, todos los días sabíamos cómo ponerlo en la cita para el día siguiente. Claro. No, y en cambio ahora cuanto más comunicados estamos, cuanto más aparentemente protegidos estamos, más angustiados estamos porque perdemos el aparatico y ya no sabemos orientarnos en el mundo, ya no sabemos encontrar a los demás, ya sentimos que estamos perdidos en un mundo hostil, o sea, lo que parece fortalecernos en realidad nos debilita, ¿no? Sí. Y sin duda, si no reaccionamos pronto, nos volveremos no solamente inhábiles, sino totalmente irrelevantes, porque si Total, las como máquinas ya pueden hacer, devorados. si las máquinas ya pueden hacer lo que nosotros hacíamos, pueden pensar por nosotros, pueden orientarse por nosotros, pueden producir por nosotros, Escribir. pues entonces ya nosotros no somos necesarios aquí, ya podemos irnos yendo, ¿no? Totalmente, William, y pienso en que podríamos plantear también esto, y creo que como Humboldt, como una defensa a perderse, una defensa a tener que devolverse una vez más, tener que mirar el mapa y me pongo un poco más introspectiva, una defensa a perderse incluso dentro de sí mismo, porque tan ocupados estamos por ser alguien en la vida, por marcar una checklist de a los 30 publiqué mi primer libro o a los 30 hice mi posgrado, un montón de casillas, fui madre, fui padre, lo que sea, que a la final, a mí es uno de mis terrores más grandes, William, te lo confieso, es un día abrir los ojos, tener 50, 60, 70 años y decir, lo único que hice fue llenar una caja de cosas y nunca supe qué quería yo realmente, no me perdí un día y nunca dije, pucha, me tengo que devolver. Y deshacerse uno solo en likes a lo que hacen los otros, pero no en qué fue lo que yo hice, ¿no? Exacto. Y qué fue lo que yo viví. Sí, yo creo que bueno, también podemos atenuar esto diciendo que la humanidad, como los niños, siempre se embeleza con los juguetes nuevos, Ajá, ¿no? es cierto. Pero no hay que ser víctimas de esos juguetes porque hay fuerzas que están empeñadas en mantenernos en una eterna infancia, en el sentido más pobre de la infancia, ¿no? Sí. Y, Sin la curiosidad. y por otro lado, yo sí estoy cada vez percibiendo más que una civilización que vuelva sedentarios a sus niños y a sus jóvenes está firmando su sentencia de muerte, y lo que está ocurriendo en estos momentos en el mundo es que los niños y los jóvenes se están volviendo sedentarios y están perdiendo esa capacidad de perderse en el mundo y de Sí. perderse un poco inclusive de su corporalidad. Sí, y de todo lo que es como la norma que se les impone, y descubrir fascinados el misterio de la realidad. Pero bueno, eso sobre todo significa que nunca se habían alzado desafíos tan grandes para la humanidad y para una nueva generación, y si de algo no podrá quejarse la nueva generación humana es de que no haya nada que hacer. Totalmente, William. Yo sí quisiera que pues las personas que escuchen este especial de la HJCK, esta conversación con William Ospina, pues piensen en eso, ¿no? Como en volvernos un poco más nómadas, y eso no quiere decir que tengamos que ser mochileros y viajar, ¿no? Como que la Pero gente... también. Sí, pero me refiero como a nómadas de salir de la casa un rato, nómadas claro. de sí mismos, nómadas de historias, Desconectarse nómadas... también, ¿no? Exactamente, Y un William. poco de silencio y un poco de oscuridad, porque esta es una Totalmente. época en la que ya todo es Totalmente. prisa, todo es ruido y todo es luz, ¿no? Y la verdad es que
La oscuridad también alimenta. Y enseña, porque si uno aprende dentro de la oscuridad del camino de regreso, pues cuando haya luz ya va a ser un experto. Yo creo que sí, y además los ojos se van acostumbrando a la oscuridad también, ¿no? No es que, no es que la oscuridad nos ciegue, ¿no? La oscuridad nos enseña a ver. Totalmente, William, muchísimas gracias por estar aquí en la HJCK y por escribir este libro sobre Humboldt. Muchas gracias a ti y ha sido una conversación muy grata para mí. Gracias, William. A todos ya saben que pueden seguirnos en las redes sociales como @la HJCK, nos escuchan en www.hjck.com o en cualquier plataforma de streaming. Yo soy Camila Wiles y nos escuchamos en otro episodio.